Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes. Vamos a orar y a llevar este tiempo delante de la presencia del Señor. Amén. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Padre, tu palabra, Señor, es para siempre, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios. Recibe honra y recibe gloria, Padre, porque solo tú eres santo, solo tú eres bueno, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por este mes, Señor, en el que tú nos has llevado, Señor Dios, a aguas más profundas, Señor, a entender tu palabra, a entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Padre, que esta palabra el día de hoy, Señor, pueda llegar a nuestra vida, Señor. Pueda tocar, Señor, nuestros corazones, Señor, y hacer, Señor, en nosotros, Dios, lo que tú necesitas, Señor, que sea hecho, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, bendiciones. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a entrar a un tema el cual el Señor nos ha motivado por todo un mes. El Señor nos pide este mes que entremos en tiempos de santidad, en tiempos de compromiso con Él. Amén. Que podamos buscar su presencia, que podamos volver a esos principios de la palabra, a buscarle, a honrarle, a ser las personas que Él necesita que nosotros seamos. Amén. Dios no necesita personas que sean entregadas a Él un 98%, un 95%. Hermanos, Dios necesita gente radical. Dios necesita personas radicales, que estemos delante de Él 24/7, amén, que nos prestemos a honrar su vida, a bendecir su vida, amén, que estemos siempre preparados para la buena obra y aún más, que nuestra santidad delante de Él sea permanente. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. No dice que busquemos la santidad para llegar algún día a encontrarla. No dice la palabra que seamos santos porque Él es santo. Porque Él pudo ser santo en esta tierra. Porque Él pudo resistir toda tentación. Él pudo honrar al Padre. Él pudo ser la persona que Dios necesitaba que Él fuera para poder llegar a esa cruz y salvarnos del pecado y de la muerte. Amén. Entonces el Señor necesita y Él sabe que nosotros podemos ser santos, podemos ser puros, podemos ser limpios. Amén. Podemos ser personas de una sola pieza, hermanos. Dios no necesita que el agua sea teñida de suciedad. Dios necesita que seamos vasos limpios para servirle a Él. Amén. Y hoy la palabra bien enfocada en este tema. Este mes vamos a estar hablando de santidad y no sé si el otro mes seguiremos con lo mismo, hasta que el pueblo de Dios, hasta que cada uno de nosotros, hermanos, podamos entender que Dios no es solamente cuando lo necesitamos, que Dios no es solamente cuando tenemos un problema, que Dios no es solamente cuando ocupamos que Él nos dé la salvación. No, Dios necesita que nosotros santifiquemos su nombre con nuestra forma de vida, que nosotros seamos esos testigos delante de los hombres del poder de Dios. Amén. Entonces vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis 37 del 5 al 11, hermanos. Vamos a abrir la palabra. El tema de hoy se llama Tu obediencia desata provisión de Dios. Amén. Muchas veces decimos, pero es que buscamos y pedimos y oramos y no recibimos nada. Pero falta la clave. Falta esa clave, falta ese punto que Dios necesita para nosotros. Amén.
Y dice la palabra en el libro de Génesis 37:5, dice: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más envidia, le tuvieron más odio todavía, pues le dijo: prestadme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estaban todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Amén. Podemos ver, hermanos, que uno de los lenguajes que Dios usa para comunicarse con nosotros, para hablarnos de sus deseos y de sus planes, son los sueños. Amén. Los sueños son la manera que Dios usa para dirigirnos a cumplir esos planes. Amén. Entonces podemos ver cómo la obediencia desata esa provisión de Dios. José sabía, y José tenía una marca. José entendió que había algo detrás de esos sueños. Los hermanos lo vieron con envidia, lo vieron con odio. El papá incluso lo vio con recelo. Pero José sabía que había algo ahí detrás, porque José sabía que él tenía que mantenerse. Entonces, al él entender que había un plan divino de Dios, que había un mover divino de Dios, él empezó a caminar en pos de ese sueño, empezó a caminar en pos de esa palabra. Amén. Él no vio lo que se le movía alrededor, él no vio lo que pasaba ahí. Dice: hay cosas que pasan entre tú y Dios que tú nunca las vas a poder contar a nadie. Eso es algo muy importante. José entendía que había algo ahí oculto de Dios en esos sueños. José sabía que había un plan divino de Dios. Él cometió un error, sí, se puede decir que fue un error. Él contó sus sueños. Todavía Dios le da otro sueño y él lo vuelve a contar. Hermanos, tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender que si Dios te ha hablado, que si Dios te ha dado una palabra, que si Dios ha marcado tu vida, es porque hay un plan y un propósito en ese tiempo. Es porque hay un plan y un propósito en ese sueño. Es porque hay un plan y un propósito en ese llamado. Dios no va a ocupar tiempo para hablarle a una persona, para traer un sueño a una persona, simple y sencillamente porque no tiene otra cosa que hacer. Dios viene a marcar tu vida, Dios viene a honrarte, y podemos ver, y hoy estamos entrando en esta serie de temas sobre buscar a Dios, sobre ser esa persona correcta delante de Dios. Y el primer tema que nosotros tenemos que poner claro y que nosotros tenemos que aprender para entrar en santidad con Dios es la obediencia. Hermanos, si usted no entra en obediencia, si usted no entra en ese meditar en Dios, en ese buscar, el realizar lo que Dios tiene para su vida, usted nunca va a poder avanzar en su vida. Tenemos que ser santos, tenemos que ser dignos, tenemos que ser sometidos delante de Dios, pero para todo eso tenemos que ser obedientes. Hay personas que dicen:
Yo quiero todo esto, yo quiero servirle a Dios, pastora, yo quiero buscar de la presencia de Dios, pastora, yo quiero sentir la unción de Dios, pastora, yo quiero ese fuego del Espíritu Santo, pero es que no lo recibo. Yo le pido a Dios y le pido y le digo y hago y no lo recibo, porque hay una clave, y esa clave, y hoy le voy a dar esa llave para que usted pueda abrir ese horno, para que usted pueda abrir la llave de ese horno que va a soltar ese fuego del Espíritu de Dios. Y esa llave, hermano, se llama obediencia. Cuando usted no tiene obediencia, cuando usted no camina en obediencia delante de Dios, Dios no le va a respaldar, porque Dios no va a respaldar nada que esté fuera de sus planes. Dios no va a respaldar nada que Él no haya hablado antes. Dios no va a respaldar nada que Él no haya dicho que Él va a realizar o que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir el pecado. Dios no va a bendecir la maldición. Dios no va a bendecir la desobediencia. Dios va a bendecir las personas que quieren caminar como Él necesita que tú camines. Dios va a honrar tu obediencia. Dios va a honrar tu honra hacia Él. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos obedientes porque somos obedientes, porque nos enseñaron obediencia. No, somos obedientes por amor a la obra del Señor, por amor a caminar delante del Señor, por amor a alcanzar lo que el Señor tiene para hacer a través de nosotros en este tiempo. Amén. Tenemos que saber muchas veces, y lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, usted tiene que dejar de ver y de admirar lo que hacen otros, diciendo: Dios, cómo yo quisiera hacerlo. Señor, cómo yo quisiera esa unción. Señor, cómo yo quisiera. ¿Por qué? Porque eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted lo sabe. ¿Por qué? Porque eso Dios ya se lo dio a usted. Porque ya Dios a usted le dijo que usted iba a ser bendecido. Dios ya a usted le dijo que Él tenía planes grandes sobre su vida. Dios ya a usted le dijo que usted iba a hacer cosas mayores que las que hizo su hijo cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, yo no puedo venir y decirle: Dios, cuánto yo anhelaría poder algún día ser como esos grandes hombres de Dios. Señor, qué lindo predica aquella hermana, yo quiero ser como ella. Qué lindo sería que usted me bendiga con esa unción. ¿Sabe? Dios no te bendice con la unción. Dios no te da la unción de regalo. Dios no trae en una caja y te da la unción. Dios no te da la unción porque alguien te impuso manos. No, la unción tú la tienes que conquistar. ¿Y cómo tienes que conquistarla? Bueno, en obediencia, en búsqueda a Dios. José vivió muchas cosas, pasó muchos quebrantos, pasó un proceso muy fuerte. Y vamos a ir más adelante a Génesis 37, 27, 28, dice la palabra: venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos vinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hermanos, quiero decirles, usted me dirá: sí, pero es que usted no sabe, pastora, lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe el proceso que yo estoy pasando. Este versículo nos está hablando de José, de ese José al que Dios le había dado una promesa, de ese José al que Dios le había dado sueños, de ese Josué que Dios le estaba diciendo que iba a gobernar y que iba a ser un gran hombre en medio de su pueblo. Estamos hablando de ese José que sus hermanos
lejos de ayudarlo y lejos de bendecirlo, lo que hicieron fue venderlo como esclavo. Y ese proceso no golpeó a José. Por lo menos no le golpeó el llamado, no golpeó el saber que Dios tenía un plan y un propósito para él, sino que él siguió honrando a Dios, él siguió en obediencia. ¿Por qué? Porque entonces él pudo entender que ese proceso iba a ser una plataforma para la preparación del lugar donde Dios lo llevaba. Porque Dios no iba a hacer algo en contra del llamado que él había hecho. Amén. Entonces José sigue creyendo en lo que Dios había puesto en él. José sigue creyendo en que Dios tenía un plan. José sigue siendo leal a Dios. José sigue siendo leal al llamado. Y sigue siendo leal a él mismo. Entonces, él entra en ese proceso de obediencia que es fundamental para que él crezca. Porque si él no entra en obediencia, si él no entra a ese proceso siendo obediente, él hubiera fracasado. Porque él no hubiera entendido el plan de Dios. Él no hubiera honrado a Dios en medio de la casa de Potifar. Él no hubiera honrado a Dios en la cárcel. Él no hubiera honrado a Dios con el copero y el panadero. Él no hubiera honrado a Dios. Él hubiera declarado palabra de maldición. Él hubiera dicho palabras de ruina, como muchos acostumbran a hacerlo cuando ven que está mal. Pero es que Dios, ¿dónde estás, Dios? Pero he buscado de ti, he sido fiel, ¿y tú dónde estás, Dios? Dios, ¿no has visto mi esfuerzo? Dios, ¿no has visto lo que he hecho? Y empezamos a quejarnos, empezamos a golpear la palabra de Dios. Empezamos a entrar en rebeldía, en ese espíritu de rebelión que es la fortaleza de Satanás, que es lo que más levanta a Satanás y a su propósito para destruirnos. Y empezamos a hablar negativamente. Empiezan los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué lo que yo amo? ¿Por qué la persona en la que yo confiaba? ¿Por qué? José decidió entrar en un estado de obediencia. Cuando viene un tiempo de proceso, hermanos, nosotros tenemos varias decisiones. O entras en un tiempo de depresión, o entras en un tiempo de rebelión, o entras en un tiempo de frustración, o entras en un tiempo de obediencia. Cuando nosotros entramos en un tiempo de obediencia, es cuando nosotros nos paramos en la palabra y decimos, bueno, aquí yo voy a ubicarme hacia donde Dios quiere que yo vaya. Aquí yo me voy a acomodar de la forma que Dios necesita que yo me acomode para cumplir su plan y su propósito a través de mí. Yo voy a honrar la palabra de Dios. Es que es tan difícil, hermana, honrar la palabra de Dios. Es que vea las tentaciones, es que vea lo que está pasando en el mundo. Es que, hermana, usted no entiende lo que yo estoy pasando. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo, por eso le digo que sí se puede. Por eso le digo que usted sí se puede parar en la brecha y tomar decisiones en su vida. Y usted me dice, pero es que cuando yo esté bien, cuando yo salga de deudas, cuando yo me acomode en mis caminos, cuando yo me acomode con esta mujer con la que estoy, cuando yo me acomode con este hombre con el que estoy, cuando yo deje de pecar, cuando yo déjeme decirle que eso nunca va a pasar. ¿Por qué nunca va a pasar, hermanos? Porque Satanás te va a mantener en esa situación.
porque Satanás te va a mantener en ruina, porque Satanás te va a mantener en miseria, porque Satanás te va a mantener en pecado, porque él sabe que cuando tú termines ese proceso, tú vas a ordenarte en Dios. Hermanos, es tiempo de que tomemos decisiones. Es tiempo de que seamos obedientes. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, quítate del frente de tus hijos para yo poder trabajar con tus hijos? Mujer, quítate del frente de tu esposo para yo poder trabajar con tu esposo. Mujer, conságrate para mí. Varón, conságrate para mí. Sé sacerdote de tu hogar. Joven, apártate de esa mujer. Mira que apártate del pecado. ¿Cuántas veces Dios te lo ha dicho? Para yo bendecirte, para yo poder honrarte, para yo poder levantarte. Ha habido ahí una separación. Y esa palabra no se ha cumplido por todos estos años. Y usted dice, ya mis hijos crecieron y están de mal en peor. Mi matrimonio va de mal en peor. Lo que yo estoy viviendo va de mal en peor y Dios no ha hecho nada. No, no es que Dios no ha hecho nada, es que hay una condición ahí. Y esa condición requiere tu obediencia. Cuando Dios te dijo apártate, cuando Dios te dijo quítate del camino, cuando Dios te dijo dame esa situación, cuando Dios te dijo cédeme ese pecado, cuando Dios te dijo apártate de esa persona que te está haciendo daño. Nosotros podemos ser amigables, podemos ser consejeros, podemos ser personas leales, podemos ser personas ayudadoras, pero tenemos que entender cuando Dios te dijo apártate, cuando Dios te dijo quítate, cuando Dios te dijo esto no es de bendición y tú tienes que correr antes de ser contaminado por esta situación. Eso, hermano, se llama obediencia. Eso se llama obediencia. El proceso de la obediencia lo que provoca en nosotros es que maduremos y que podamos tomar decisiones sabias y que dejemos de arrastrar personas a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio deseo, a nuestro propio engaño. Ya no más es tiempo de que tú dejes de estar arrastrando personas a que sean afectadas por tu desobediencia. Amén. José entendía esa parte. José entendió esa parte de su vida. José entendió que ese proceso en el que él estaba viviendo era parte del plan de Dios para acercarlo más al cumplimiento. José entendió que era parte del mover de Dios. Hermanos, ya no podemos seguir echándole culpa a Satanás por todo lo que vivimos. Ya no podemos seguirle echando culpas al vecino por lo que vivimos. No podemos seguir echándole culpas a otros de lo que nosotros estamos acarreando por nuestra desobediencia. Dios quiere santidad, santidad completa. Dios no necesita que tú seas santo los domingos. Dios no necesita que tú seas buena gente. Dios no necesita que tú seas leal. Dios no necesita que tú seas fiel con los diezmos y las ofrendas. Dios necesita que tú seas fiel y santo el 100% de tu vida. Ya no necesita Dios. Y Dios está cansado de que su pueblo sea un pueblo tibio. De que nosotros seamos tibios, de que nosotros estemos así, hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy estamos bien, mañana mal, pasado mañana regular y ahí vamos. Hermano, ¿y cómo está usted? Ahí, como Dios me tiene. No, Dios no lo tiene así.
Dios no quiere que usted esté como usted está. Dios necesita que usted se levante y que usted tome decisiones radicales. Dios necesita que usted se pare y usted diga, yo voy a provocar el cambio. ¿Sabe? Dios lo va a respaldar a usted en ese cambio, pero Dios no va a cambiar nada porque Dios te respeta. Y si tú quieres vivir la vida que tú estás viviendo, esa vida mediocre, esa vida de goteros, esa vida de poquitos, esa vida de que hoy recibo y mañana no recibo, hoy lloro y mañana no lloro, hoy siento su presencia y mañana no la siento y vivo por sentir solamente. Dios necesita que tú cambies esa actitud. Dios necesita un pueblo que se pare en la brecha. Dios necesita que seamos las personas adecuadas. Vamos a ir un poquito más adelante. Ahí mismo en Génesis 37, vamos a ir al 27-28, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice, el proceso es parte del plan de Dios. Él lo pasará contigo. Si tú estás pasando, escúchame bien esto. Si lo que tú estás pasando, si ese proceso que tú estás pasando está en el orden de Dios, y Dios ve que tú vas caminando correctamente y que tú estás llevando ese proceso a los pies de Cristo, Él lo pasará contigo. Ahora, tú no me vas a decir, es que el proceso que yo estoy pasando y Dios me va a bendecir, y el proceso que tú estás pasando es que estás viviendo en yugo desigual, es que estás viviendo en pecado, es que estás robando, es que estás adulterando, es que estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, o simple y sencillamente no estás haciendo nada por el evangelio, porque la palabra dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Entonces, no nos vayamos a los extremos, aunque no estés pecando, pero si no estás haciendo lo bueno que tienes que hacer delante de Dios, no me vengas a decir que es un proceso en el que Dios no te está acuerpando y es un proceso en el que Dios no está llevándolo contigo. Porque eso no se llama proceso, eso se llama desobediencia, eso se llama procrastinación, eso se llama dejar las decisiones que tengo que tomar hoy para tomarlas mañana o para tomarlas cuando me convenga tomarlas. Eso no se llama proceso. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando tú te apartas del plan de Dios, cuando no haces lo que tienes que hacer delante de Dios, eso no es un proceso que Dios va a apoyar. Amén. No es un proceso. Dice el siguiente punto, la obediencia nos direcciona hacia donde Dios nos necesita. Dice, cuando reciben la revelación, sabes que todo lo que pase será el camino al cumplimiento. Amén. Vamos a ir un poco más adelante y dice en Génesis 41, 37, 40, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermanos, los que conocen la historia de José,
Aquí estamos hablando de un tiempo donde él estuvo preso, donde él tuvo unos sueños, donde el copero y el panadero del rey tuvieron un sueño y José le dio la revelación profética de ese sueño. Pasa el tiempo y el rey lo manda a llamar para que le dé la revelación de un sueño que él tuvo. Y José le da una revelación acertada. Entonces allí es donde el rey dice... dice la palabra que a él le pareció bien, o sea, al faraón y a los siervos les pareció bien lo que José había hecho. Y dice que les pareció bien porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Por qué había respaldo en José? ¿Por qué había unción en José? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. José no estaba en la iglesia, José no estaba en una sinagoga, José no estaba en su casa, José no estaba en su pueblo, José no estaba acuerpado por una congregación espiritual que hiciera descender el fuego del Espíritu Santo. No, él estaba en tierra enemiga, él estaba en tierra de dioses, él estaba en tierra de maldición. Pero José no era parte de esa tierra. José no era parte de ese elenco. José no era parte de ese llamado. Él tenía su llamado, él tenía su visión, él tenía su Dios. Y dice que por causa de José, donde José se encontraba, todo prosperaba. A José le cayó bien a Potifar y fue puesto en un lugar de honra. José tuvo bendición en la cárcel y fue puesto en un lugar de honra. Y llega al palacio y fue puesto en un lugar de honra. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios y caminamos como Dios nos está pidiendo que caminemos, hermanos, vamos a entrar a ese lugar de honra. Y donde tú vayas, tú tienes que ser esa lámpara, tú tienes que ser ese testimonio de Dios, tú tienes que ser ese testimonio de la palabra de Dios. Hay un dicho popular que dice: donde quiera que fueres, haz lo que vieres. ¿Sabes? Esa es una mentira gigante de Satanás. Es una mentira gigante del diablo. Tú tienes que ser testimonio. Tú tienes que ser un hijo de Dios correcto. Estés donde tú estés. Te encuentres donde tú te encuentres. Tú tienes que honrar la palabra. Eso se llama obediencia. Eso se llama obediencia. Que tú ores 5 horas. Que tú llores delante de Dios. Que tú digas: esta vez sí voy a cambiar. Esta vez sí. Esta vez sí voy a hacer. Esta vez sí voy a cumplir. Esta vez. Eso no cambia nada, hermanos. Eso no cambia nada. Y perdóneme que se lo diga. Y si usted se siente mal y usted dice: qué desilusión, déjeme decirle, lo que usted hable no cambia nada. Lo que usted diga no cambia nada. Usted puede orar y usted puede llevar 1000 personas a que oren por usted, pero si usted no es obediente, si usted no busca a Dios, si usted no tiene el temor de Dios en su vida, si usted no es una persona correcta delante de Dios, si usted no habla como Dios necesita que usted hable, si usted no deja el pecado, si usted no deja la maledicencia, si usted no deja la maldición, si usted no deja los malos caminos, de nada le sirvió todo lo que hizo. Porque Dios necesita obediencia. Dios necesita un pueblo que sea transformado. Amén. Dice: lo que José tocaba
prosperaba. Y no porque había algo sobrenatural en José, no porque había algo que lo marcó y le dijo, José tiene un espíritu diferente y un espíritu que se va a mover. Déjeme darle una idea para que usted entienda cuál es su potencial hoy en día. José en ese momento ni siquiera tenía el Espíritu Santo dentro de él. Ni siquiera el Espíritu Santo habitaba dentro de José, porque el Espíritu Santo llegó a habitar dentro de nosotros hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que José fue leal porque él sabía de lealtad. José se entregó a Dios porque él sabía que tenía que entregarse a Dios. Él buscó a Dios, él honró a Dios, él sabía que había un plan de Dios a través de él. Ahora cuánto más usted y yo no podemos ser leales, aún cuánto más usted y yo no podemos ser entregados a Dios, si el Espíritu Santo, cuando usted acepta al Señor Jesús en su corazón, Él viene a habitar a su vida. Y dice la palabra que ese Espíritu Santo nos va a redarguir de toda verdad. Entonces, ¿será más fácil para usted o será más fácil para mí agradar a Dios que para José? Sin embargo, dice que José era tan bendecido por su obediencia que todo lo que él tocaba prosperaba. Amén. Amén. Tu obediencia hará que la mano de Dios haga que lo que tú toques prospere. Pero tu obediencia, tú me puedes decir a mí, pero es que yo trabajo y trabajo y nunca tengo dinero. Es que yo trato con mi familia y nunca logro nada con mi familia. Es que yo le hablo a mis hijos y mis hijos no me entienden. ¿Sabe por qué es? Porque no estás honrando a Dios, porque no estás caminando en obediencia, porque no estás santificando tu vida día a día. Porque estás luchando con tu propia fuerza. Porque no es lo que tú digas, es lo que tú hagas. Tus hijos no te van a entender por lo que tú les digas. Tus hijos te van a entender por lo que tú hagas. Tú tienes que entender esto. Tú tienes que entender que hay un problema en nuestra vida. Y ese problema se llama costumbre. La costumbre destruye al ser humano. La costumbre destruye cualquier cosa, hermanos. Y hemos oído hablar en internet miles de veces del proceso de la rana en una olla de agua. Dicen que cuando tú echas una rana en una olla de agua y prendes el disco, ella no se va a mover. Ella va a estar ahí porque el agua está cálida, porque ella se siente fresca. Ella puede saltar y puede irse porque está viva. Pero va pasando el tiempo y ella se va acostumbrando a la temperatura y se va acostumbrando a la temperatura del agua y se va acostumbrando a la temperatura que cuando nos damos cuenta esa rana ya se murió, esa rana ya no tiene vida porque se cocinó con el agua hirviendo y ella nunca sintió que había agua hirviendo en ella porque se acostumbró tanto a la situación que estaba viviendo. Hay algo que destruye al ser humano y es la costumbre. No te puedes acostumbrar a esa vida que estás llevando. No te puedes acostumbrar a este tiempo de que hoy peco y mañana pido oración y todo se arregla. No, las cosas no son así.
Y déjeme decirle que las cosas no se te van a arreglar hasta que entres en un estado de obediencia. Sal de tu estado de depresión, sal de tu estado de ruina, sal de tu estado de conformidad, sal de tu estado de depresión, sal de tu estado de enfermedad, sal de tu estado de proteger lo que no es protegible. Deja que Dios procese a tu familia, deja que Dios procese a tus hijos, deja que Dios te procese a ti, deja que Dios te enseñe. Sal de ese estado de protegerme de Dios. ¿Sabes? Llega el momento en que nosotros como cristianos nos protegemos de Dios. Y nos cuidamos de que Dios no nos hable, y de que Dios no nos discipline, y de que Dios no nos diga lo que está mal. Y seguimos haciendo cosas malas, y seguimos perdiendo el tiempo, y seguimos perdiendo la bendición, y seguimos perdiendo de todo. Hasta la paz, hasta la tranquilidad. Ahora tú oyes y está enfermo de depresión, está enfermo por la presión del mundo. Es que me enfermo porque tengo tanta presión con deudas. Es que ya, hermano, madure. Permítame decirle, entre en un tiempo de obediencia. Entre en un tiempo de cambio. Es la única forma en que usted va a poder tener el fuego del Espíritu de Dios. Es la única forma. Mucha gente a mí me llama y me dice: pastora, es que yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Es que yo quiero sentir los dones del Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir el fuego del Espíritu. Pero ¿cómo hago? Dígame cómo hacer. Bueno, hoy le voy a decir cómo hacer. Obedezca. Obedezca. Deje de ser tan desobediente. Deje de dar su dinero a Baal, deje de dar su dinero al mundo, deje de dar su vida a la maldición, deje de hablar palabras de maldición, palabras de ruina, deje la pornografía, deje el adulterio, deje el robo. Deje de vivir como no conviene, deje de contaminarse, deje de contaminar su vida. Nunca va a poder salir una fuente viva de usted, la cual haga que el cielo se levante a su favor. Nunca va a poder salir una fuente que llegue al trono de Dios y haga que Dios haga por usted lo que Él quiere hacer. Si usted está sacando agua contaminada, si usted está contaminando su vida, si usted está contaminándose con personas que no tiene que contaminarse, si usted está hablando con personas que no tiene que hablar, si usted está haciendo pactos con personas que no tiene que hacer pactos. Tenemos que aprender, hermanos. José se guardó. José se apartó a causa del llamado que había en él. Tenía 1000 razones para renegar. Tenía 1000 razones para maldecir a sus hermanos. Tenía 1000 razones para sentirse herido y para sentir que él no podía avanzar por lo que le había hecho la gente. Pobrecito Josué. Pobrecito, había que llevarlo a un psicólogo por lo que sus hermanos le hicieron. Es que no me comprende lo que yo viví. Sí, José lo vivió. Y yo he vivido muchas cosas. Y todos hemos vivido muchas cosas. Pero lo vivido es vivido, es pasado, se queda atrás. Y ahora viene un renuevo, viene algo nuevo. Y Dios hoy te está hablando. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios necesita que tú entres en esos tiempos de gloria, que tú entres en esos tiempos de cambio, que tú empieces a tomar decisiones en tu vida. Dice el otro punto: si tú te mueves por revelación y activas tu fe, vas a comenzar a ver en tu vida la provisión de Dios.
Tú no puedes ver la provisión de Dios si tú no te mueves en revelación y si tú no activas tu fe. Si todo es un pero, si todo es un lamento, si todo es un llanto, si todo es un dolor, si todo es un pobrecito yo, es que yo nadie me comprende, es que lo que yo estoy pasando, es que yo trato, es que yo digo, es que yo hago, es que tienes que pararte como varón valiente. Es que tienes que pararte como mujer guerrera. Es que tienes que decir, Señor, aquí me paro yo aquí y aquí se para mi situación y tú ves a ver qué haces con mi situación. Está bien, yo ya me equivoqué con mis hijos, ya no tengo otra cosa que hacer más que ponerlos en tus manos para que tú los guíes y que tú los levantes. Señor, no sé qué hacer con mi propia vida. Aquí te la entrego, mira a ver qué haces con ella, porque yo ya no puedo hacer nada. Pero tienes que comenzar a pararte. ¿Quieres ver la provisión de Dios? ¿Quieres ver la sanidad de Dios? ¿Quieres ver la honra de Dios? Pues párate y arregla esas cosas que están malas en tu vida. Arregla esas puertas abiertas que tienes en tu vida. Arregla esos techos, porque hay veces ni siquiera abrimos puertas, ventanas, techos. Y dejamos que Satanás trabaje con nuestra mente como a él le da la gana. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que pararnos. Dice el siguiente punto: tan pronto comiences a moverte en obediencia a Dios, va a comenzar a activar los tesoros que están escondidos. Dice Génesis 42:6, dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿Recuerdan el sueño? ¿Recuerdan el sueño de José? Es que lo que él vivió, es que lo que él pasó, sí, lo que él pasó fue crecimiento. Lo que él pasó fue levantamiento. Lo que él pasó fue madurez. Ahora tú decides. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, es para que tú te quedes ahí. Es tu habitación. Es donde tú vas a seguir haciendo pactos, haciendo maldades. Y no estoy hablando solamente de maldades de pecado. Estoy hablando de maldades de pensamientos. De no hacer lo correcto delante de Dios, de no tomar decisiones sabias. Dice la palabra de Dios, el sabio ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. ¿Por qué tú sigues haciendo pactos con cosas que no le agradan a Dios? ¿Por qué tú sigues comprometiéndote con Dios y no cumples? ¿Por qué tú sigues deshonrando tu palabra? Es tiempo de que tú decidas santificarte. En ningún momento dice la palabra, pídame y yo les daré la santificación. Pídame y yo les voy a dar la unción de la santificación. No, eso no dice la palabra. Dice, sed sabios. Sed santos, perdón. Sed santos como yo soy santo. Es una decisión. Usted tiene que decidir levantarse. Usted tiene que decidir obedecer a Dios.
Usted tiene que decidir buscar el plan de Dios para su vida. Usted tiene que decidir acercarse a ese propósito de plan. Usted tiene que decidir honrar a Dios siempre. Dice, aprende a identificar entre los que te ayudan a avanzar y entre los que te estorban en el plan de Dios. Ya es tiempo de que aprendas quién está estorbando para que tú crezcas en Dios. ¿Quién está marcando tu vida con palabras de maldición? Ya es tiempo de que tú te pares. Ya es tiempo de que tú digas, estas personas no me convienen en mi vida. Qué pena que les vaya mal. Es la propia decisión que ellos han tomado. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo decido pararme como debo pararme. Yo decido tomar mi herencia. Pero dependemos de lo que personas sin bendición y sin unción, y usted me va a perdonar, pero personas que no tienen compromiso con Dios, personas que están en pecado, personas que no pueden gobernar ni su propia vida, te ayuden a levantarte a ti y a crecer en Dios. Y no estoy hablando de consejos. Usted me dirá, no, pero yo no le pido consejo. No, pero está ahí, está haciendo alianza con esas personas. Es tiempo de santificación. Es tiempo de honrar a Dios. Es tiempo que decidas pararte diferente. Es tiempo que decidas honrar a Dios en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a ser obedientes. Bueno, es que ahí voy, y yo oro, y yo trato, y yo hablo de Dios. Sí, pero eso no nos lleva a ningún lado. Dios quiere que seamos santos al 100%. Dios quiere que seamos bendecidos al 100%. Dios quiere que seamos prósperos al 100%. Pero eso solamente tiene una llave, y es la obediencia. Si tú no eres obediente, si tú no decides obedecer la palabra, si tú no decides obedecer a Dios, si tú no decides cambiar tu forma de ser y volver al principio, volver a la palabra que Dios te ha dado, volver a esa clave que Dios te dio, y honrarle a Él con tu santidad, nada de lo que tú hagas, ningún esfuerzo va a servir. Ningún esfuerzo. Hermanos, tenemos que aprender que tu provisión viene a través de tu obediencia. Mientras tú no obedezcas, mientras tú no honres tu palabra, tú no vas a llegar a ninguna parte. Sin importar el proceso que tú vivas, si lo estás viviendo honrando a Dios, Dios va a estar ahí. Quizás el plan de Dios para José no era el que él vivió, ese proceso que él vivió, ese tiempo de que sus hermanos lo traicionaran, de que todo lo que vivió, quizás fue parte de la inmadurez de José, de haber contado los sueños. Quizás. Pero cuando tú eres fiel y tú eres leal, todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas las cosas, todos los caminos te van a llevar a Dios. Si caminas lealmente, si te consagras al Señor, si te ordenas en Dios, ya deja de poner pretextos en tu vida. Ya deja de poner pretextos en lo que haces. Estamos entrando en un mes muy importante para Dios. Estamos entrando en un tiempo donde Dios quiere
que nos consagremos, donde Dios quiere que nos santifiquemos, donde Dios quiere que le honremos, donde Dios quiere que seamos cristianos al 100%. Dios ya no quiere que seamos tibios. Siento que a Dios ya le está doliendo su estómago. Siento que ya Dios está revolviendo su estómago para volver y sacar los tibios, porque dice la palabra que a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Y Dios te está dando la oportunidad a ti y me está dando la oportunidad a mí de cambiar, de ser tibios a ser calientes, de dejar de ser mediocres a ser consagrados. Dios está hablándole a su pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo, y Él viene hablando de hace tiempo atrás. Pero creo que llegó un tiempo en que Dios va a comenzar a ordenar el pueblo. Y a ordenar y a sacar, y dice la palabra, los tibios los vomitará de su boca. Y yo creo y siento de Dios que por su infinito amor, Él nos está dando la oportunidad de pasar de tibios a calientes. Ya no es solamente Dios conoce mi corazón y Dios conoce y le estoy sirviendo a mi manera. No, Dios ya no quiere que le sirvas a tu manera. Dios ya no quiere que te esfuerces. Dios quiere que te entregues. Dios quiere que hagas pacto directo con Él. Dios quiere que le honres. Dios quiere que le ames. Dios quiere que le busques. Y que seas leal al 100%. Amén. Dios quiere bendecirnos. Esta última frase yo quiero que te quede en tu corazón. Aprende a identificar entre los que te ayudan a avanzar y los que te estorban en el plan de Dios. Aprende a identificar. Y no hablo solo de personas, aunque tienes que sacar personas de tu vida que no te están dejando avanzar, sino que te están maldiciendo y que eres como una bolsa de basura, que cada vez que te ven te empiezan a echar basura y te empiezan a echar basura. Esa gente tienes que sacarla de tu vida, pero tienes que sacar de tu vida actitudes que no te dejan avanzar. Tienes que sacar de tu vida tu propio yo muchas veces. Tu forma de ser, es que yo soy así, es que yo soy de esta manera, es que yo nunca he podido cambiar, es que yo siempre he vivido así, es que yo siempre, ¿sabes? Ese yo incrédulo, ese yo irresponsable, ese yo inmaduro, ese yo que no te está funcionando para que te levantes y avances en Dios, tiene que salir de tu vida y entrar un nuevo yo. Entrar una persona de carácter, entrar una persona como Cristo. Dígale, Señor, necesito que tú me transformes a tu imagen, que tú me transformes a ser cada día más como tú, a ser cada día más como tú anhelas que yo sea. Señor, que yo sea esa persona que tú planeaste en el vientre de mi madre. Señor, en el nombre de Jesús, permíteme moldearme a tu carácter. Permíteme, Señor, tomar decisiones radicales en mi vida. Dios no te va a cambiar a la fuerza. Dios necesita que tú te pares y que tú te cambies, que tú te ordenes y que tú obedezcas. Amén. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Vamos a concluir este día y usted va a declarar palabra. Y dígale al Señor, Señor, aquí estoy, yo necesito ser radical. Yo necesito ser radical. Yo necesito ser una persona al 100% entregada. Yo necesito ser obediente. Ya no más.
Ya no más voy a ser la persona que haga lo que creo que tengo que hacer. Voy a ser la persona que hace lo que necesitas tú que yo haga, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo tu pueblo, yo bendigo su vida, Padre. En este momento, Señor, yo declaro la palabra sobre ellos. Dios, que tu palabra y tu bendición, Señor, venga sobre sus vidas, Señor. Padre, llénalos, Señor, de tu gracia. Llénalos de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que ellos puedan tomar decisiones, Señor. Que ellos puedan sacudirse sus pies, Señor, y dejar, Señor, esos pactos, Señor. Que ellos puedan dejar esas alianzas. Que ellos puedan dejar esas formas de vida, Señor, que los están atando, que los están deteniendo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan ser libres, Señor, para recibir la bendición que tú tienes para ellos, Dios. Padre, derrama tu palabra en cada uno, Señor, y que ellos puedan entender, Señor, que tú les has llamado, que tú les has guiado, Señor, y que tú hoy, Señor, y en este mes que estamos entrando, les estás dando una nueva oportunidad, Señor. Les estás dando, Señor, o nos estás dando, Señor, una oportunidad, Señor, para hervir, Señor, en el fuego de tu espíritu, para hervir en tu presencia, Señor, para ya dejar de ser tibios, para ya dejar de ser, Señor, llenos de pretextos, llenos de mentiras, llenos de angustia, llenos de pecado, Señor, sino que podamos caminar en consagración, Señor, que podamos, Señor, consagrarnos al 100%, Dios, en ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Padre, bendice este pueblo, Señor. Bendice cada persona, Señor, que está escuchando, Dios, en este momento, Dios, esta palabra, Dios, que seas tú llenándolos, que seas tú, Señor, glorificando, Señor Dios, tu vida en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, pon compromiso, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes, que podamos entender que vienen tiempos de gloria, que vienen tiempos de bendición, que vienen tiempos de cumplimiento, pero que eso viene a las manos del que obedece. Cuando esto pase, usted no diga qué pasó, sino que obedezca ahora, para que usted pueda recibir esa gloria. Porque si usted no la recibe, déjeme decirle, no fue porque Dios no quiso dársela, fue porque algo dejó de lado. Que el Señor le bendiga y que la paz y la gracia esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.